Leo, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Sandalfón. El número divino que te da es el número 5. Una semana en donde encuentras el significado de mensajes que te han estado llegando o mensajes divinos que te van a estar llegando durante sueños, durante sincronizaciones. Préstale también mucha atención a la música que puedas escuchar que aparece de repente en la radio o en la televisión, pues se están tratando de comunicar contigo, me están indicando tus guías. Es una semana también para buscar un acercamiento diferente a las situaciones que se te podrían estar presentando, Leo, en donde te vas a estar rodeando de nuevas amistades, de seres queridos. Y para algunos de ustedes me marca fuertemente la energía de algunas mascotas que están desde el más allá. Me están indicando de que, bien curioso esto, podrías estar sintiendo como cuando tu mascota estaba cerca de tu hogar. Me están indicando de que cuando esto suceda no te asustes, es la manifestación de tu mascota haciéndose presente, tal vez porque algunos de ustedes han estado pasando por un momento de tristeza o soledad. Entonces vas a sentir como que algo se movió o algo se tropezó o escuchas como que así los soniditos tal vez que hacía tu mascota cuando estaba ahí. La que sea la mascota que hayas tenido, aquí me sale pues un perrito, pero puede ser la mascota que hayas tenido en general que ya no está con usted físicamente, porque desde el más allá no ha dejado tu lado. Bien, qué lindo este mensaje. En esta lectura vamos a ver también las energías que vienen para ti. Mensajes generales de la semana, trabajo, dinero, amor, mucho más. Números de la suerte. Así es que quédese conmigo hasta el final para que activemos estas energías en su vida. Tiene la carta de la nueva visión. Viene ese momento de levantarte. Porque me está marcando para algunos de ustedes, Leo, que has estado pasando por una situación difícil, ¿eh? Una situación emocional, tal vez una situación que has estado callando, no les has estado comentando a las personas, has estado así de rodillas en el piso. Pensaste, mira el mensaje que me llega, has pensado de que tus plegarias no han sido escuchadas. Y esta es la semana, cerrando el mes de febrero, iniciando el mes de marzo, en donde Dios, el universo, tus guías, en lo que usted crea, se va a estar manifestando y te va a dejar claro de que ha escuchado tus plegarias. Y te va a estar trayendo respuestas que pensabas que no se iban a manifestar, se van a concretar. ¿Qué más? La carta de la culpa. Hay un sentimiento de culpabilidad que vas a estar manejando, que tal vez podría estar resurgiendo este sentimiento de culpabilidad por no haber hecho algo, por haber actuado de alguna manera en particular. Y sí, te estoy indicando con mucho amor y respeto de que va a ser una semana en donde vas a sentir culpable. Te vas a sentir culpable por X o Y razón. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Pero lo bueno de este mensaje, y es como yo hago mis lecturas privadas también, lo bueno de este mensaje es que en la manera que esto salga a la superficie, puede identificar qué es exactamente el área que hay que trabajar para poderlo sanar, soltar y poder finalmente dejar esa etapa de culpabilidad atrás. Porque me están indicando tus guías de que aún estás a tiempo de quitarte ese tormento, de quitarte ese peso de encima. ¿Cuál es el bloqueo? Lo que no te ha dejado salir adelante. Y me están indicando tus guías de que abra las cartas y saque esta. Mira. A ver. La amigabilidad. Leo. Lo que te ha estado bloqueando es que ¿has tenido alguna actitud un poco reacia tal vez con el mundo, con la gente? ¿Has estado como con armas tomar? Puede ser también de que el mundo a tu alrededor ha sido bastante agresivo en tu vida y te ha costado entonces poder bajar las armas y entrar en una energía, una actitud mucho más amigable, mucho más armoniosa. Pero la energía está cambiando en tu vida y ahora te va a permitir entonces poder estar en esta nueva etapa. Lo que sucede es que tal vez hay algunos de ustedes que no están acostumbrados a esta nueva energía de amor, de armonía y de amigabilidad a tu alrededor, que podría ocasionar que vuelvas a levantar las manos y las armas y tú dices, ¡epa! ¿Qué está pasando aquí? Fuera amor, fuera de aquí, fuera amigabilidad. Tengo que mantenerme duro de corazón para que no me hieran. Hay alguna de esa energía y estar como en ese 3 y 2, donde no se ha encontrado todavía ese balance, es lo que ha estado bloqueando tu camino. Pero lo bueno de esta energía es que al reconocerla, la podemos sanar. Y eso es lo que vas a estar haciendo de ahora en adelante, Leo. ¡Qué belleza! ¿Qué más viene para ti durante estas semanas? Recuerda suscribirte, activar la campana, seguirme para más. Depende de dónde estás viendo esta lectura. En algunos lugares te suscribes, en otros me sigues, en otros le das likes.
para que de esa manera puedas recibir estos mensajes y los futuros mensajes también que voy a estar publicando, veas la cosa que viene y tú digas, epa, ya J. Tarot me dijo por dónde agarrar eso, yo voy a salir adelante. Bien, gracias por suscribirte, por seguirme, por ayudarme compartiendo este video, significa mucho para mí y para las personas que reciben este mensaje a través de tu apoyo. ¿Qué más viene esta semana? Tienes la carta del 5 de copas, hay algo que estás mirando en el pasado, o sea, algunos de ustedes. Esta es la semana donde resurge, es que esta es la semana de sanar, lo siento. El universo te va a estar poniendo esta semana a sanar, a enfrentarte a situaciones que han estado a tu alrededor perturbándote, molestándote. Esa piedrita en el zapato que para algunos de ustedes, sabes, hipotéticamente, no has podido encontrar o no has querido sacarla de tu zapato. Esta es la semana en la que sacas esa piedrita del zapato y tú dices, listo, ya, finalmente me he quitado esa piedrita en el zapato. Estoy tranquila, estoy en paz, estoy en armonía. ¿Viene eso para ti? Porque me indican con esto de que estás mirando las cosas para el lado contrario. No estás viendo la oportunidad, no estás viendo el vaso medio lleno. Y las oportunidades están y van a estar y no se te van a ir y no te las van a quitar. Se te van a presentar, van a estar allí en tu vida. Lo único que tenemos que hacer es redireccionar esa mirada hacia acá. Porque no te voy a decir como que, uy, mira que se te van a ir todas las oportunidades y lo vas a perder todo. No, señor, nada de eso. Ahí van a estar las oportunidades, tú te vas a dar cuenta de las mismas, vas a poder hacer esos cambios y las vas a tomar. Esa es la energía, esa es la actitud. Recuerda que mis lecturas más que todo van enfocadas en crecimiento personal y profesional. ¡Epa! Y mira esto. Hablando de las oportunidades, te van a llegar. Esta es una oportunidad para poder escuchar recorrer, para poder viajar, para poder estar en movimiento. Son invitaciones también. Algunos de ustedes podrían estar haciendo algún tipo de viaje. Escucho un viaje tal vez para algún tipo de celebración. Escuché Semana Santa. Yo le paso el mensaje. Tal vez usted no celebre o no celebre, pero en esa época podrías estar haciendo un tipo de viaje en particular. Y parece que este viaje va a ser espiritual, religioso, metafísico, de alguna manera u otra. Ese viaje va a lograr como cerrar el ciclo de lo que vas a estar trabajando desde ahora, y ese va a ser el momento en el que dices, listo, ya, lo reconocí en el momento de que, por ejemplo, vi esta lectura, lo he estado trabajando, ya esto se terminó. Bien, ¿qué más viene para usted? 2 de copas. Todo este trabajo le va a estar llevando a un futuro. Y sabes, todo esto no te puede pasar en una semana. Vamos, ¿eh? Así es que te invito con mucho amor y respeto a que guardes el video, lo vuelvas a ver de vez en cuando, para que esta energía se active. Viene una unión importante. Esta energía del 2 de copas me está hablando también para algunos de ustedes almas gemelas. Las cosas que estaban bloqueadas en tu vida, la felicidad, la armonía, la pareja ideal, la relación que no estaba funcionando con seres queridos, con un romance profesional, ahora se acomoda, ahora se arregla. Porque se está haciendo el trabajo. Y hay una lucha muy fuerte también para algunos de ustedes con el concepto tal vez de salud mental, por presión externa o por simplemente desconocimiento. Mucho de las actitudes, acciones, reacciones en general, de las personas en general, es por temor. Y ese temor viene a raíz del desconocimiento. ¿Qué más? Con esta unión, ¿qué va a estar sucediendo con esta unión? Vamos a ver qué es lo que es. A ver. La carta del emperador. Eso es una energía de estar en control, eso es una energía de estar en una posición de mando, de estar en una posición ahora así tipo dueño de empresa, presidentes, alcaldes, en una posición importante. Alguien te va a dar la mano. Me encanta y me llama mucho la atención que lo que te bloqueaba al comienzo es esta carta de la amigabilidad, como que no habían personas a tu alrededor en quien podrías confiar, pero aquí hay alguien, si no eres tú misma o tú mismo, con esta carta del emperador, que va a confiar en ti y que te va a ayudar a poder escalar a esta posición importantísima. O sea, después de esta carta, es algo genial lo que viene para ti. ¿Qué más? ¿Qué energías se activan en esta carta? El 7 de copas, una semana donde se te van a estar presentando diferentes opciones, diferentes oportunidades, en donde tal vez algunos de ustedes van a estar pensando, ok, ¿cuál de estas es la mejor opción? Podría haber algo de confusión, indecisión, de no saber qué camino tomar, de no saber por dónde ir. Entonces,
Vienes de una situación de estancamiento, de una situación donde las cosas no estaban surgiendo, estaban saliendo bien, y ahora al momento de presentarse tantas opciones vas a decir como que, ay, y ahora las cosas, tengo miedo de equivocarme. Equivócate. No pierdes nada equivocándote. Yo siempre digo, aprendemos mucho más de los errores que del éxito. Porque tienes más experiencia, tienes más conocimiento, y toda esa experiencia y conocimiento puede ayudarte a poder seguir adelante y principalmente ayudar a otros. Una semana donde tienes que tomar una decisión, donde podrías estar confundido. ¿Cómo lo resuelves? Porque yo aquí quiero ver cómo resuelves la cosa. No es como que, arréglatelas porque viene una semana dura, una semana donde no vas a saber qué hacer. Nada de eso. ¿Cómo se resuelve eso? La decisión que vas a estar tomando te va a llevar a abundancia. Ay, ahora si me equivoco y no me llega la abundancia. Todo eso de la mente es lo que tenemos que estar trabajando. Todo ese tormento, hay que levantarse y dejarte llevar por tu intuición, dejarte llevar por las señales que te va a estar enviando el universo, por las señales que te vas a estar enviando tú del futuro, si crees en esa energía también. Porque la decisión que te va a llevar te va a presentar la oportunidad de poder tener abundancia. Y esa abundancia para algunos de ustedes se puede manifestar de forma monetaria o de la abundancia que necesites en estos momentos. Puede ser abundancia de tiempo para poder tener paz, para poder tener tranquilidad. Puede ser abundancia de amistades, puede ser, ¿sabes a qué me refiero? Entonces, cuando yo te hablo de que viene un periodo de abundancia, es la abundancia que usted necesita en el momento. No la que quiere, lo siento, no es lo que queremos. Es lo que Dios, lo que el universo sabe que necesitamos en ese momento. Porque a futuro todos tenemos garantizado nuestra abundancia financiera. Belleza de mensaje, ¿ah? Quiero sacar algo más para usted. Porque recuerda, te levantas, resurges de las cenizas como el ave fénix con esa carta de la nueva visión. Te sentías por el piso, ahora te vas a sentir en las nubes con mucha energía, con mucha fortaleza. Pero todo esto en la medida que tomes acción, ¿sabes? O sea, no te puedes quedar con los brazos y las piernas cruzadas, así como que, que venga todo esto. Toma acción y va a llegar a ti. Un mensaje adicional que necesitas escuchar, la carta de la carroza, mi hermana, mi hermano, va para adelante, para adelante. Para atrás ni para coger impulso, ni un paso atrás. Mira esto, aquí está. De frente con todo. Las cosas van a cambiar para ti de una manera muy radical, pero de una manera que te va a llevar a la felicidad. Deja tu corazoncito, deja tus likes, decrétalo en los comentarios. Lo que quieras, decrétalo en los comentarios. A ver, un día importante para tu vida esta semana, el día martes. Mucha atención con el día martes. Los números divinos, que pueden ser también números de la suerte. Tenemos el 54 o el 45, el 60, 61, el 06 o el 16. Recuerda que estos números también me han escrito a veces y me dicen, J. Tarot, esos números son mi fecha. Esos números son de la fecha de mi hijo, de una persona importante en mi vida, de mis nietos, de un nieto, una nieta que está pasando exactamente por eso. Entonces, ya aquí tenemos como el mapa, la guía de cómo se van a estar dando las cosas dependiendo de las acciones que se tomen, porque por otras acciones pueden cambiar ciertas cosas, pero ya está esa energía aquí. Bien. ¡Opa! ¿Viste que salió una carta volando por allá? Vamos a ver. ¿Y dónde me ves? Déjame saber en los comments. ¿Ves? Ahí mi taza de café. Tengo una taza cargadísima de café. Así que por eso estoy medio gracioso. Bien. Tienes el espíritu de el zorro, el fox, el zorro. El número divino que te da es el 27 o el 72. Esto te está indicando de que viene un periodo de tiempo de agilidad, donde las cosas, te digo, lo que estaba estancado, si había falta de movimiento, si había falta de motivación principalmente, vas a estar teniendo como un impulso de motivación. Con esto hay que tener mucho cuidado porque la motivación depende de factores en algunas ocasiones externos, no es constante. Porque un día puedes amanecer motivado y el otro día estás completamente así como que no tengo ganas de nada. Es mejor tener disciplina, porque la disciplina vence la motivación.
Y la disciplina te lleva a trabajo constante y trabajo duro que te va a permitir alcanzar tus metas. Siempre balanceado, ¿no? Sabes, cuando necesitas descansar, descansa. Pero es mucho más, avanzas mucho más con disciplina. Porque la motivación varía. Hoy está, mañana no. En la mañana está, en la tarde ya no. ¿Sabes? Pero con disciplina le das porque le das. Y viene esta etapa para usted también de mucho movimiento, donde es importante también poder pensar ágilmente. Si estás en una situación en tu trabajo, en tu vida personal, donde manejas información, donde tienes que dar información, o donde tienes que conocer tu producto, conocer lo que tú estás vendiendo, vas a una entrevista de trabajo, me están indicando que podrían estarte haciendo sorpresas repentinas. Preguntas sorpresa, preguntas repentinas, podrían estarte diciendo como que, mira, vente tal día, nada más una entrevista informal, nada más como para verte, no sé qué, preguntarte ciertas cositas ahí, nada complicado. No, mi cielo, te van a preguntar de todo. Ese es el día donde tienes que saberte toda la información. Entonces, viene algo en donde no es lo que parece, pero tienes que estar preparado para eso, porque vas a necesitar dar información. Entonces, por ejemplo, si ya tú sabes que viene una entrevista de trabajo con X compañía, investíguese la compañía, investíguese sus productos, investígate, todo eso está en línea. Investígate cuánto fueron sus ventas el año pasado, investígate cuánto producto están moviendo. Y cuando tú te sientas ahí, mi hermana, mi hermano, quedas bien. Yo cumplí mi parte, yo pasé el mensaje. Si lo hacen o no, es otra cosa. Déjame sacarte otro espíritu animalístico. El caballito de mar. Y mira lo que te dice tus guías. Siéntate y espera. Espera y mira. Para que tú veas cómo se te va a empezar a mover todo esto. 53 y 35 son los números divinos. ¿Sabes? Porque me marcó una energía de cierto escepticismo en algunos de ustedes. Y algo de esto va a empezar a manifestarse en tu vida. Y te va a hacer así como clic. Y los veo parándose del sillón, corriendo y diciendo, ¡ay, voy para allá! Voy a aprenderme toda esta información. Así es que si has estado esperando un trabajo, decreto ese trabajo para ti el día de hoy. Decrétalo ahí en los comentarios también. Te decreto trabajo, amor, luz y progreso. ¡Mua!